Buenos días a todos desde el aeropuerto de Barcelona. Iba a ser el copete ahí fuera, pero el viento que hay es inhumano, así que lo voy a hacer aquí dentro. Estamos hoy embarcándonos con Brussels Airlines, una aerolínea que nunca reseñé en el blog. Viajé con ella, sí, pero previo al canal de YouTube. Hoy nos vamos a ir a Bruselas con ellos en su business class. Así que les voy a mostrar cómo es el servicio, cómo es la atención, cómo es la comida, cómo es el avión. Bienvenidos una vez más a Última Llamada. Brussels Airlines forma parte del grupo Lufthansa, por tanto comparte los mostradores de facturación con Lufthansa, con Swiss y con Austrian Airlines. Nosotros vamos en business, así que este es nuestro counter. Esta es la entrada al control de seguridad normal, la general. Nosotros vamos a ir por aquí a la Fast Lane, al servicio prioritario. Los pasajeros de business de la mayoría de las aerolíneas, por no decir de todas, la verdad es que les mentiría, detrás de este pasillo tienen la entrada y pueden hacerlo mucho más ágilmente. Pero claro, lo de rápido es una manera de decir, no siempre es rápido. Hoy hay bastante fila, probablemente menos que en el general, pero no es poca cosa. Bueno, no es poca cosa, pero tampoco es gravísimo. Bien, ya pasamos por ese suplicio, ahora nos queda media hora para embarcar, así que voy a aprovechar visitar el lounge, que ya se los mostré muchas veces, el Pau Casals. Pero bueno, vamos a ver cómo está la comida, vamos a actualizar un poquito la situación. La sala está completamente explotada de gente, así que vamos a mostrarles la comida rápidamente y nos vamos a ir de aquí. Son las 2 y pico de la tarde, está en un horario bastante peak, ¿sí? Aquí podemos ver unos sándwiches ya preparados. Si quieres armarte un hot dog. No es que me tienta mucho esta salchicha, ¿no? Tenemos un sector de platos armados bastante desprovisto. ¿Ven? Aquí, bueno, deberán rellenarlo, supongo, en un rato. Esta sección con diferentes tipos de embutidos y quesos. Elementos para armarse una ensalada a medida. Aquí también tenemos comida ya preparada, son pequeñas porciones, suelen ser bastante buenas. Aquí tenemos crema de zanahorias, noodles. Y aquí, ojalá supiera, creo que es un pescado. Bebidas sin alcohol, zumos y aguas. Y aquí todo un sector, está mezclado dulces y salados, pero es un sector como de pequeñas cosas para picar. Y aquí todo el sector de cafeterías, que tiene croissants, mini muffins, bizcochos, galletas, en fin. Y por último, lo que nunca puede faltar en un lounge español no son las albóndigas, sino que es la tortilla. ¡Qué maravilla! Por supuesto, máquina de café expreso, que no voy a probar. Hay una interesante selección de cervezas que van desde las nacionales San Miguel, Mau o Moritz Alhambra hasta algunas internacionales como Heineken y Budweiser. También hay cervezas sin alcohol, está la Mau 00. El resto de bebidas son esta selección de vinos y algunos destilados, que no están mal, no está mal. Hay coyunturas en las que a veces realmente es mejor estar afuera del lounge que dentro. Es más cómodo estar sentado en la puerta de embarque que en un lounge que está completamente petado, lleno de gente, gritando y hablando por teléfono y demás. Así que nada, me voy para la puerta de embarque y en un ratito les muestro el 320 de Brussels. Hola, Bebú. You must store your hand luggage safely now. If you are seated in the first row next to the emergency exit, you must store all items in the overhead lockers. Lo interesante es que la separación de business y economy es apenas este cartelito. 3 asientos igual que en la clase turista, el del medio bloqueado, y hoy voy en la primera fila, concretamente en el 1A. Star Alliance and his partners would like to welcome you on board of this Airbus 320 bound for Brussels. Flight time will be 1 hour and 45 minutes. Esta es mi camisa. El asiento este va siempre desocupado.
y aquí podría venir un pasajero, pero no. Hoy me toca toda la fila para mí, o sea que en esta fila de 3 solo entran 2. Cabin attendant, doors in flight condition and cross-check, please. Bien, entiendo que Business Class viene con comida incluida, ahora lo veremos. Igual Brussels tiene un muy buen menú de comidas a la carta, de todo tipo, calientes, fríos. Hay una sección de wraps de pollo, salmón, barbacoa, sándwich de queso, patatas fritas. ¿Cómo sabrán las patatas fritas aquí arriba? Nada, cosas rarísimas, lasaña, pizza margarita, varios snacks dulces, galletitas, waffles, chocolates y luego snacks también salados, patatas, lo típico, crackers, y hay un plato de tapas españolas que en la foto parece servido en el bulli, ahora hay que ver cómo es la realidad. En la parte de bebidas hay bebidas alcohólicas, vinos, Aperol Spritz, y en la sin alcohol, bueno, lo típico, Coca-Cola, agua, zumos, etc. Y también hay café, té y sopas. Café, vaya Dios a saber, 3,30. Orange Flight Service. A selection of snacks and beverages is available for purchase. Bien, este es el servicio de comida de Brussels, es como una pavita, no sé cómo se llama, algún tipo de carne cortada muy fina con esta ensalada, estos puntitos que tampoco sé cómo se llaman. Aquí supongo que habrá unos chocolates. Oh no, macarons, mantequilla, pan, y aquí una tarjeta que dice si queremos otra cosa la podemos pedir. Me encanta la copa brandeada. ¿Me la puedo robar? El avión en sí, digamos que tiene su desgaste, ¿no? Está bastante caminado. Este sector está mejor, el sector del pasillo común, digamos, el que sale del galley hacia la parte trasera, está deterioradísimo. Olis. Bueno, no hay mucho más que decir o que mostrar que esto. Básicamente la business intraeuropea es esto, son asientos de clase turista, con el del medio vacío, sin ningún tipo de confort extra, que no vaya más allá obviamente del servicio de comida y eventualmente de una sonrisa de la tripulación o algún tipo de mejor trato. Yo generalmente vuelo business intraeuropea solo cuando forman parte de un billete intercontinental. Por ejemplo, hoy que voy de aquí a Bruselas y de Bruselas a Tokio, ahí la utilizo. Si fuera solo para viajar a Bruselas no tendría el menor sentido, iría en clase turista, 1 hora y 45 de vuelo, la diferencia de precio no lo vale. Put your seat in the upright position, lower the armrests, fold away your table and open all window blinds.
Guests, welcome to the airport of Brussels. It's almost 5 p.m. local time. Please do remain seated and keep your seatbelts fastened low and tight around your waist until we switch off the fasten seatbelt sign. We thank you for choosing Brussels Airlines. We wish you a pleasant evening and look forward to welcoming you again in the near future. Thank you and goodbye. Merci, au revoir. Merci, au revoir, monsieur. Muy bien, y con este monumento, miren, este monumento a Tintín y al Capitán Haddock, mis ídolos de la infancia. Cierro este video desde Bruselas, la capital de Bélgica, país que amo, completamente infravalorado dentro de Europa. El vuelo estuvo bien, punto. El estado de la cabina, el estado del avión en general no era bueno. No había divisoria entre cabina de business class y cabina de clase turista. Simplemente ese cartelito que les mostré, no había ni paneles, ni cortina, ni nada. Era simplemente una cabina rasa. La comida razonable, la atención de la tripulación buena, el vuelo en horario, en fin, no nada de qué quejarme realmente. No pagaría en mi vida por esta cabina de business si no fuera porque viene, como les comentaba antes, en un ticket de conexión hacia otro lugar. Sin más, desde este aeropuerto maravilloso y con este monumento, miren lo que es. Hermoso, amo a Tintín. Tintín es mi inspiración, fue mi inspiración para un montón de cosas, entre esas cosas los viajes. Les mando un abrazo muy grande, nos vemos en la próxima aventura. Adiós. Last call for passengers on flight